Adelante. Vamos a abrir nuestra Biblia para concluir el mensaje de la semana pasada. Ahí en Primera de Juan, y leíamos los versículos 8 y 9. Primera de Juan 8 y 9. Dice la palabra de Dios: si decimos que tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La semana pasada les pedí que me acompañaran a leer el versículo 8 y vamos a volver a hacerlo, todos a una voz. Siempre que leamos la palabra de Dios plenariamente, es decir, aquí abierto en la congregación, trate de leer pausadamente, tratando de respetar los signos de puntuación que hay en la palabra. Cuando hace eso, tiene mejor oportunidad de entender cuál es el mensaje, de qué está hablando la palabra de Dios. Yo entiendo que hay técnicas de lectura y que quienes han desarrollado mucho esas técnicas pueden leer una página completa en 30 segundos, 40 segundos. Por todo lo que yo a veces tengo que leer, puedo hacerlo, tal vez no a ese nivel, pero es diferente cuando uno está leyendo para sí mismo que cuando está leyendo en voz alta, en conjunto. Entonces, conforme desarrolla destrezas, usted puede leer, y como lo recomiendan esas técnicas, leer prácticamente por renglón. Cuando usted amplía la visión, puede ir leyendo por renglón, o a veces por frases, y así avanza muy rápido y va captando todo lo que tiene. Pero cuando lo hacemos de viva voz, así en grupo, es importante leer por palabra y hacerlo de manera pausada. ¿Okay? Entonces, no juegue carreras, tampoco se quede. Respetando los signos de puntuación, vamos a leer todos juntos el versículo 8. Dice la palabra de Dios así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una vez más. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ok, gloria al Señor por ese versículo. Si usted se fija, está compuesto de 3 frases. Y así fue como lo desglosamos la semana pasada. Primero, una declaración que nos identifica. Si decimos que no tenemos pecado. Y es una cláusula condicionante, y después vienen 2 sentencias. Okay, la primera es que nos engañamos a nosotros mismos, y la más triste y lamentable la veíamos la semana pasada, cuando dice: y la verdad no está en nosotros, haciendo una referencia directa a la persona de Cristo. Cristo no está en aquel que recurrentemente se engaña. ¿Por qué? Porque nos justificamos de manera sistemática. Nos justificamos de manera sistemática. Gloria al Señor cuando Él empieza a obrar en el corazón del creyente para que deje de justificarse. Y si pudiéramos hacer un repaso, tendríamos que mencionar circunstancias cotidianas. Si alguien se acercara y le preguntara a usted: ¿ya pasó tiempo con Dios en oración? Tal vez en un ejercicio de honestidad usted tendría que decir: bueno, no. ¿Y no tiene pensado hacerlo? Bueno, pues voy a ver. ¿Qué es lo que va a ver? Pues a ver si me acuerdo, ya antes de dormir a lo mejor.
Y si se quedase usted dormido sin haber pasado tiempo con Dios en oración, bueno, pues si eso pasara, pues no pasa nada, ¿no? Ahí acaba de justificar su pecado como si no lo tuviera. Es que no responder a los llamados de Dios, al llamado de Dios, todavía no nos alcanza nuestra espiritualidad para etiquetarlo como pecado. Y lo cierto es que es un pecado flagrante. ¿Ya meditaste en la palabra de Dios el día de hoy? No. ¿Y no piensas meditar? Pues a ver qué. Pues si me acuerdo, además casi ni la entiendo cuando la quiero leer yo sola o solo. Y si no la entendieras, ¿no intentarías? Pues no. Y te acabas de justificar, porque asumes que eso no es pecado. Y sin declararlo, palabra por palabra, estás diciendo que no tienes pecado. ¿Ya obedeciste a tus padres? No. Y conozco a algunos jóvenes, o inclusive ya adultos, a los que se les puede preguntar, ¿ya atendiste la instrucción de tu papá o de tu mamá? Y no me se quedan así como, te estoy hablando. ¿Ya obedeciste? ¿Sabes que debes obedecer? Es una instrucción de mamá, es una instrucción de papá. Es una mente hermética al consejo divino. Y debes saberlo, joven, adolescente o adulto, eso es pecado. Pero no lo ves como pecado. Y estás diciendo, esto no es pecado. ¿Por qué? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Puedes percibir la gravedad de esa costumbre recurrente a autojustificarte. Hoy es día del servicio. Dios está esperándote para ministrarte. ¿Vas a ir a la iglesia? Pues a ver, ¿qué es lo que vas a ver? Pues a ver si no sale otra actividad por ahí con la que esté comprometido. Okay. Y si saliese esa actividad o otro compromiso, ¿qué harías? Pues por esta vez me iría. Estás diciendo que no tienes pecado. Y no dejaste al pastor o a los hermanos esperando. Dejaste a Dios. Y eso tú no lo ves como pecado. Lo ves como, un día más que no fue a la iglesia, ¿qué va a pasar? Muy probablemente ese día ibas a recibir la instrucción que vendría a prevenir una catástrofe en tu familia. Pero en el ejercicio de la justificación, quitaste la palabra pecado del rótulo y pusiste justificación. Estoy justificado en hoy. Viene Dios y dice, ¿sabes qué? Este rótulo que tú le pusiste no es el correcto. Aquí está, mira, se llama pecado. Pues para mí no es pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la segunda sentencia es trágica. La verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Y les decía la semana pasada, que Dios nos diera oídos para entender, mente abierta para recibir el mensaje,
de que eso está comprometiendo nuestra verdadera identificación con Dios. Porque si la verdad que es Cristo no está en nosotros, entonces, ¿en qué está afincada mi salvación? Si es que me precio de ser un hijo de Dios. Y como repaso, podemos dejar ahí el versículo 8. Vamos a pedir que Dios nos hable a la hora de abordar el versículo 9, que es más precioso y más contundente. Y no en balde la secuencia de la revelación de Dios será de manera divina. ¿Para qué? Para que el muro que voy a poner tenga un cimiento sólido. Bueno, lo que vamos a ver del versículo 9 está sentándose sobre un cimiento sólido en el versículo 8. Y vamos a pedir que Dios nos dirija y nos instruya. Padre nuestro, ¿cuánto te necesitamos, Señor? Que el poder de tu Espíritu haga sensible al nuestro. Y que cada verdadero creyente aquí, Señor, no solamente le mueva, pero le conmueva hasta lo más profundo de su ser. Atender a tu palabra. Concédeme de tu gracia para predicarla con certidumbre, con certeza y con claridad, pero y con simpleza también, para que sea entendida, Señor. Y que los resultados traigan honra y gloria a tu precioso nombre. Oh Señor, que tu Espíritu Santo nos unja a todos aquí, al que habla como al que oye, y que así tu propósito se cumpla a cabalidad. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Después de haber hecho este repaso, podemos entonces abordar lo que dice el versículo 9. Cuando el versículo 9 nos habla, empieza con otra cláusula condicionante. ¿Por qué? Porque dice, si decimos que no, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gracia de Dios se manifiesta en esta cláusula condicionante, porque la sentencia y el juicio sigue siendo bastante severo, pero la gracia de Dios se extiende por encima de la severidad de su juicio. Si siguiéramos la secuencia de los puntos anteriores del mensaje, 1, 2 y 3, vistos el domingo pasado, este sería el número 4. Y dice, si confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados. Dice del griego homologome. Su compuesto homologeo es la traducción que en nuestro idioma podría ser considerado el confesar. Y lo que quiere decir tal cual es declarar lo mismo. En otras palabras, si Dios describe el pecado tan horrible como es, aquel que lo confiesa lo declara tan horrible como es para sí mismo. En lugar de suavizarlo, o en lugar de nada más levantar hombros, o en lugar de restarle importancia, eso no es confesar. Eso no sería confesar. Porque lo que es abominación a Jehová es abominación a Jehová. Y si alguno de nosotros cometemos u omitimos aquello que debimos hacer o debimos pensar o debimos decir, y esto es identificado como algo que Dios aborrece, yo lo confieso al punto o desde el punto en el cual yo lo etiqueto con ese mismo aborrecimiento. En lugar de justificarnos o de suavizar nuestro error, no, confieso. Homologueo, digo lo mismo, el mismo sentido que Dios le da
al pecado es el mismo sentido que le doy yo, y más contrito y humillado porque yo lo cometí. Yo fui y le mentí al prójimo. Llámese mi autoridad o mi compañero o mi cónyuge, yo le mentí. Y el Señor me da convicción de ese pecado. Y ahora ya sé que mentí, pero en lugar de ir y confesarlo y decir, Señor, yo sé que tú me declaras en tu palabra que Satanás es el padre de mentiras, Señor, y en mi proceder yo cometí este pecado que tú aborreces. Límpiame de ese pecado. No, lo que hago es, Señor, pues sí, pues no quise, pues se me salió, pero pues yo sé que tú me... Y no lo estás confesando. Estás haciendo un reconocimiento superficial y pasajero de ese error, de ese pecado. Así es que si vamos a confesarlo, tenemos que asegurarnos de que tenemos ya el conocimiento que la revelación divina nos da, de poder confesarlo, decirlo con la misma carga de depravación que nuestra acción tuvo. Después de esta cláusula condicional, sí, el versículo hace referencia directa a nuestros pecados. Cabe aquí la pregunta, una vez alguien me la hizo, y agradezco que esa persona me lo hizo porque me llevó a estudiar un poco más. Bueno, aquí dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero esa condición que pone ahí, ¿qué con aquellos pecados que yo no confiese, pero no porque no los quiera confesar, sino porque pues la misma Biblia dice que hay algunos pecados que no son ocultos, es decir, los cometo y ni en cuenta me di que los cometí? ¿Y qué va a pasar con aquellos pecados que cometí? A lo mejor cuando los voy a confesar no me acuerdo. O sea, la memoria no me alcanza para decir, a ver, espérate, déjame ver. Bueno, no, ahí no pequé. A ver acá. No, ahí tampoco. A ver, déjame paso algo. No, tampoco. Y resulta que mi memoria no registra 3 o 4 o 10 o 15 o 300 que no me acuerdo. Entonces quiere decir que de esos que no confiese, Dios no me va a perdonar. Así es que cabe la pregunta, ¿podemos contar, recordar y confesar nuestros pecados, todos? ¿Y qué si algunos se nos pasan? ¿Y qué de los que simplemente no me acuerde? Bueno, vamos a tratar de ubicar esa pretendida piedad que lleva a la intención de justificarnos. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido que Dios ya nos perdonó nuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando nos amó y nos justificó, según Romanos 4. Ya estamos justificados para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por todos nuestros pecados ya están. Oiga, hermano, pero todos los que cometimos atrás, los que estamos cometiendo hoy y los que vamos a cometer, delante de Dios y su justicia ya están perdonados. Ya Él los perdonó. Entonces es importante que entendamos que si cometemos pecado y este está en nuestra memoria, es el único pecado que nos afecta en este lado de la eternidad. No delante de Dios, en este lado de la eternidad. Porque usted se acuerda, y hay algunos aquí que todavía lo practican o lo viven, ¿verdad? ¿Cómo se sentía usted cuando desobedecía a papá o a mamá? O al maestro, a la maestra. Y todavía papá y mamá no se habían dado cuenta de que usted los había desobedecido, o la maestra o el maestro no se daban cuenta de que usted los había desobedecido, pero usted sabía que los había desobedecido. Y a lo mejor usted estaba con la zozobra de que, híjole, se va a dar cuenta. ¿A qué hora se va a dar cuenta? Pero mientras que se daba cuenta, y usted no le había dicho, no se le quería acercar.
Y como que, le hace. A ver, Gerardo, ven para acá. Y yo se dio cuenta. ¿Qué pasó? No, que sí que no se ha dado cuenta. Pero anda uno así. ¿Ok? Anda uno todo temeroso. ¿Verdad? Recuerdo la primera vez que Irán le dio un golpe a la Quest, al carro de mi esposa. ¿Verdad? Llegó y entró así, y yo estaba sentado ahí, le dio la vuelta así y dice, ¿sabes qué, pa? Le pegué el carro. O sea, esa vueltita, ¿verdad? Como le digo, o lo dejo sin decir, a ver, y vino y lo confesó. Es que la gracia de Dios, hermano, es tan sublime que Dios nos perdona. El ejercicio de la confesión es para que no tengamos que dar vueltitas. Es para que nuestro espíritu se vivifique. Cuando Él nos salvó, nos redimió y nos justificó, Él aplicó su sangre para redimirnos por nuestros pecados. Así es que si cometemos pecado y ese está en nuestra memoria, es el único que nos afecta, por eso es el que tenemos que confesar. En alguna ocasión, aconsejando a un matrimonio, le preguntaba yo, ¿y usted alguna vez ha orado por su cónyuge? Y la respuesta fue, bueno, en ese particular caso, no. ¿Y para cuándo va a empezar? No se había dado cuenta que esa distancia de la intercesión por el cónyuge era necesaria. Entonces, como no es necesaria, no la lleva a cabo. Ahora, no es necesaria desde un estado de mente extraviado, pero cuando Dios nos lo revela, ahora ya tenemos la responsabilidad de hacerlo, precisamente para que nuestro espíritu se vivifique. Ante Dios ya está perdonado y por ende no nos esclaviza. El efecto eterno de la dualidad de la confesión tiene dos efectos. El primero es para la salvación, como efecto del arrepentimiento, el arrepentimiento real. Y luego para comunión en nuestra relación espiritual, que le sucede a la reconciliación, y el arrepentimiento ahora se vuelve no un acto, sino un diario vivir. Un diario vivir. Me arrepentí de mis pecados, Señor, sálvame. La fe que Dios nos dio para creer nos lleva a darnos cuenta de lo podrido de nuestra conciencia, y eso nos lleva al arrepentimiento. Ese es el acto que confirma nuestra identificación con esa vileza terrenal y carnal. Y su gracia se manifiesta y la regeneración viene. A partir de entonces, ahora, en ese peripateo, en ese diario vivir, el arrepentimiento se vuelve un ejercicio cotidiano. Una vez al día, hermano, no, ojalá. Hay veces que se me acaban los dedos de las manos para contar las veces que me tengo que arrepentir. Pero ese es el desarrollo espiritual. El Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu de que somos de Él. Y por consecuencia ahora el arrepentimiento se puede decir que es el vestíbulo a la comunión con Dios. Esta comunión que nuestra relación espiritual es inmediatamente posterior a la reconciliación. Y es así como el espíritu del verdadero creyente se vivifica. Y nada más como una referencia así rápida, vamos a ver un testimonio allá en Salmo 32.
Salmo 32. Este Salmo 32 es uno de los salmos que nos vendría bien estudiar exegéticamente. Pero, aunque no es tan famoso como el 51, es el mismo rey David. Mire lo que dice el versículo 1, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué? ¿Hay alguno que se le perdona su transgresión? Versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero miren esta es una celebración del rey. Es una celebración que puede proclamar una vez que ya vivió lo que nos dice el versículo 3. Dice: mientras callé, o sea, mientras no confesé, mientras me quedé calladito ahí sin decir nada, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Esa era su percepción. Y se volvió mi verdor, dice, en sequedades de verano. Pero ahora llega el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y gloria al Señor por esa parte concluyente del versículo 5. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No hay punto de negociación. Nosotros, como padres terrenales o como autoridad terrenal, muchas de las veces infringimos un castigo, una disciplina, o ponemos condiciones para perdonar a aquel que nos ofendió, nos desobedeció o se salió de la raya, ¿verdad? Pero bueno, el Señor, que no es así. Mira que los pecados que había cometido el rey no eran poca cosa. Y arregló enseguida, como si fuera un resorte automático. En cuanto dejé de ocultarlo, en cuanto dejé de querer encubrirlo, vine, te lo confesé abiertamente y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es que el perdón ya está ahí. Pero mientras usted y yo nos buscamos justificar, estamos atendiendo al engaño de Satanás. Por eso es precisa ¿se acuerda que le dije que el versículo 8 era como el cimiento de la pared del versículo 9? Es que si no tenemos a Cristo, no tenemos sensibilidad espiritual. Y es que si no tenemos a Cristo, nos engañamos a nosotros mismos, cayendo en el engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque decimos que no tenemos pecado. No decimos que no tenemos pecado. Número 5, sigue diciendo el versículo: Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. ¿Quiénes somos ustedes y yo para tener a disposición nuestra nada más y nada menos que dos contundentes e imponentes atributos de Dios? Porque no solamente los declara en un término práctico, sino en una disposición de servicio. Ojalá que lo pueda ver así. Cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Por qué dice que es para disposición de servicio? Bueno, porque vamos a verlo en el punto número 6, pero primero vamos a ver rapiditamente lo que quiere decir que Él es fiel y justo. Estamos ante dos de sus atributos: fiel, fiel, fiel. Y aquí lo podemos ver como un adjetivo calificativo. Y usted dice: ¿cómo sabe eso usted, hermano? Pues no lo sé, pero preguntándole a la Biblia, allá en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo le da un poco de luz para poder entender a qué se refiere este atributo de Dios. Dice el versículo 13: si fuésemos infieles, Él permanece fiel. ¿Y por qué va a permanecer fiel?
Concluye el versículo diciendo, porque no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, para que Dios llegase a ser infiel, tendrían que corromperse una cadena de muchos otros de sus atributos. Y obviamente eso no va a pasar. ¿Qué quiere decir entonces que Él es fiel? Que Él es leal, que Él es seguro, que Él es digno de confianza, que Él es preciso, que Él es exacto. Y todo esto es como adjetivo. Como sustantivo, Él es constante. Relativo a la fe, porque fiel viene de fe y confianza. Así es que si nos vamos a acercar a la presencia de Dios para confesar nuestros pecados, tenemos que poder identificar y saber que Él es fiel. Y como a David, podemos esperar de Él una declaración, porque Él ya nos perdonó. Y entonces nuestro espíritu, en lugar de que se seque y se marchite, vuelva a ser vivificado. Y también, no nada más Él es fiel, sino que Él también es justo. Relativo a lo imparcial que es la justicia. Pero es que Dios no me va a perdonar porque mire lo que hice, hermano. Caí en este horrible pecado. Dios no me puede perdonar. Él es... Espérate, es que ¿se te olvidó acaso que ya fuiste justificado? Es que Dios no te ve a ti. Dios Padre a ti no te ve ya a través de tu propia justicia. Si eres un redimido hijo de Dios, Él te ve a través de las ropas blancas de la justicia de Cristo. Así que quien la procura, quien la practica, podemos ver aquí una combinación de su fidelidad y su justicia. Vaya conmigo si quieres, si no nada más escuchen, pero hay algunos versículos que respaldan esta condición únicamente posible en la deidad de Cristo. Salmo 111:7 dice la palabra de Dios: las obras de sus manos son verdad y juicio. Dice, fieles son todos sus mandamientos. Empezamos a ver aquí la fidelidad y la justicia combinado. Primera Tesalonicenses, si quiere ir conmigo, la palabra de Dios, en este caso es Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica, allá en Primera Tesalonicenses 5:24, la palabra de Dios hablando. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y respecto de su justicia, podemos ir al Salmo 119. Usted sabe, el 119 es un cántico escrito a manera de acróstico, ¿verdad? Usted sabe que es un acróstico. ¿No sabe qué es un acróstico? Un acróstico es una composición, ya sea poética o musical, que se hace a partir de cada una de las letras que componen una palabra, ¿verdad? Eso es un acróstico. Por ejemplo, podremos hacer un acróstico de su nombre. Vamos a decir Verónica, por ejemplo. Y escribimos Verónica, entonces hacemos una composición musical o poética y empieza la estrofa con una palabra que empiece con la letra B, ¿verdad? Y a lo mejor una palabra con la letra B es veraz, vida, y entonces empezamos la composición con la B. Y luego el siguiente verso empieza con la letra E, porque es la segunda letra de Verónica, ¿verdad? El siguiente verso empieza con la letra R. Así es como se hace un acróstico. El Salmo 119 es un acróstico. Es un acróstico. 22 letras hebreas. Así como nosotros tenemos el abecedario, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Es como si se hiciera una composición a partir de la letra A.
a partir de la letra B, a partir de la letra C, a partir de la, y así nos vamos. ¿Okay? Entonces, por eso es un salmo tan amplio. Imagínense, prácticamente es un salmo 119 con 22 canciones, con 22 alabanzas. Por eso es tan amplio. Y así como hay varios atributos de Dios que se mencionan en el 119, el de la justicia de Dios es uno de los atributos protagónicos de este salmo 119. Esto que le acabo de decir ahorita es algo parecido a lo que vamos a aprender en el estudio inductivo, ¿verdad? Porque vamos a ver la configuración del libro de la Biblia, quién lo escribió, en qué tiempo, y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, siempre que se cita un libro, conforme ya usted ha ido aprendiendo, entonces usted puede ubicar. Y cuando ya Dios le da esa capacidad de entendimiento y su desarrollo espiritual, ya puede entender cuando de repente oye una predicación, ya sea en cualquier iglesia o en el internet, donde sea, y algún predicador cita un versículo completamente fuera de contexto, ¿verdad? Por eso mucho tiempo en donde estábamos yo me la pasaba orando casi siempre que escuchaba predicación ahí, ¿verdad? Que a veces con la segunda cita bíblica ya estaba completamente todo fuera de contexto, y entonces lo que tenía que hacer ahí era someterme, ser manso y humilde y empezar a orar por el que estaba enfrente. Porque cuando ya tiene ese discernimiento, no es que usted se vuelva reacio o exigente respecto de simple y sencillamente está en la verdad y cualquier mentira le incomoda. ¿Me explico? Esa es la intención, para no ser engañados de una manera tan fácil. Pero miren, vamos ya al 119. Y usted si se fija, no sé si su Biblia lo tiene, pero arribita del Salmo 119, arribita del versículo 1, ¿qué dice? Aleph, la primera letra del alfabeto. Y así se va yendo. Y así encuentra Bet, Dalet. Y ahí están todos. Por eso, ¿sí sabe usted que por eso estaba tan largo el Salmo 119? Bueno, ahora ya sabe, ¿verdad? Ya entiende. Porque usted puede decir, ¿sabes qué? El Salmo 119 está así de largo porque es un acróstico del abecedario hebreo. ¿Okay? Estamos hablando de poesía. Pues mire, ahí en el Salmo 119, mire lo que dice el versículo 62. Salmo 119, versículo 62. A medianoche me levanto para alabarte, dice, ¿por qué? Por tus justos juicios. La justicia de Dios funcionando. Mire lo que dice el 106 del mismo 119. La palabra de Dios hablando, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Mire lo que dice el 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Eso es lo que está a disposición del creyente que confiesa. Su fidelidad y su justicia. Recuerden, el título de la lección sigue siendo Nos engañamos a nosotros mismos. El título de la prédica o del mensaje es Nos engañamos a nosotros mismos. Él es fiel y justo, ¿y qué? ¿Y a mí qué? Bueno, déjame decirte, ¿a ti qué? Porque aquí tenemos una aplicación directa de la disponibilidad que Él pone al alcance, para la redundancia, de sus atributos. Porque usted sabe que la gracia de Dios es la que da acceso a todos los atributos, a todos los demás atributos de Dios. ¿Sí? Porque en todos los atributos de Dios, Él podría, en su soberanía, dejarnos ajenos a todos ellos. No sé si estoy consiguiendo proyectar lo que quiero decir. Sabemos que Dios es fiel, Dios es bondadoso, Dios es misericordia, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Y podemos seguir, Dios es eterno, Dios es inmutable, y todos los atributos de Dios. Pero vamos a suponer que todos los atributos de Dios los ejercita aquí, en su gloria. Y todos los suyos estamos allá, pero como Él
todos sus atributos los tiene manifiestos para acá, no están a disposición nuestra. Nosotros estamos limitados por el tiempo y el espacio y nuestra humanidad. Hasta que a través de Jesucristo, este giro se llama la gracia de Dios. Dice, todos mis atributos están a tu disposición. Y según el mensaje de hoy, los primeros que podríamos enlistar ahí es que mi fidelidad y mi justicia son tuyas, en cuanto confieses su pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Para perdonar nuestros pecados. Es que todavía, desafortunadamente, en las filas de muchas iglesias se percibe a Dios como un ancianito reumático que está allá en el cielo, como si fuera el monte del Olimpo, ¿verdad? Ahí en medio de una nube, en la cima de una montaña, ahí con su callado como pastor, ahí, aburriéndose. No, Él está ahí para perdonar nuestros pecados en el ejercicio de su fidelidad y su justicia. Miren lo revelador que es la palabra de Dios cuando en Jeremías 31-34 nos deja ver un poquito del alcance de esta función, perdonar nuestros pecados. El versículo 34 de Jeremías 31 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Para eso está su fidelidad y su justicia. Segunda a los Corintios 5:21, este es un pasaje muy conocido. Segunda a los Corintios 5:21, la palabra de Dios, hablando ahora ya en el Nuevo Testamento. Pablo escribe a los Corintios y les dice, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Ahora, quiero llamar a su atención para ya concluir. En el versículo 8 de Juan, de primera de Juan, si usted nota, ponga atención, dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, ¿ok? Quiero hacerle la pregunta, ¿ubica usted si primera de Juan 1:8, cuando se refiere a pecado, es plural o singular? Singular. Es singular. ¿Verdad? De a uno. Pero ya en el versículo 9, mire lo que dice, si confesamos que nuestros, caray, ahí ya no es singular, ahí ya aparece dos o más, que la mayoría de nosotros pues serían muchos más, ¿verdad? No dos, sino que serían muchos más. Notémoslo. ¿A qué se refiere? ¿A que a veces nomás cometemos uno y a veces cometemos muchos? No. El sentido que tiene es que mientras el singular corresponde a lo que somos, que es nuestra simiente de pecado, no de pecados, nuestra simiente de pecado, el plural corresponde a lo que hacemos o dejamos de hacer. Nuestra simiente es la raíz del pecado, mientras que el plural corresponde a lo que hacemos, cometemos o dejamos de hacer, que es el fruto. Por eso Hechos 10:43 apoya mucho poder entender esta dualidad que aparece. Aquí se le pasó al escritor sagrado, porque dice
si cometemos pecado. Y después dice si confesamos nuestros pecados. En uno aparece como singular y en el otro aparece como plural. Bueno, es importante entender, dar por entendido ese concepto. En el 10:43 de Hechos, Lucas escribe, el único escritor sagrado que no fue hebreo, en la revelación, a fin de cuentas, inspirado por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en el 43, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Si brinca al 13:38, la palabra de Dios sigue interpretándose a sí misma cuando dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Creo que Isaac lo mencionó en el mensaje de ayer, Colosenses 1:14. Sigue, ahora es Pablo hablando cuando dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:17. Dice, ay hermano, ya nos bombardeó, gloria al Señor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. De manera tal que el perdón de pecados, a través de la fidelidad y de la justicia de Dios, es una garantía para el creyente. Es entonces oportuno mencionar aquí que no es necesariamente importante una confesión desde el punto de vista singular, para singularizar la condición nuestra. Esa confesión de pecados tiene que ver con un ejercicio pleno de abrir nuestro corazón a Dios. Sí, yo lo voy a ser sincero, si yo no me acuerdo de los pecados, si alguno escapa a mi memoria, entendiendo y sabiendo que mi simiente es de corrupción, es de pecado, entonces yo puedo acercarme al trono de la gracia y decirle, Señor, concédeme descubrir mis pecados, señálamelos, quebrántame. Yo no veía esto como pecado. Y sabe que Dios se lo va a revelar. Dios se lo va a revelar. ¿Por qué? Bueno, primero porque lo dicta su palabra. Y segundo porque por la gracia de Dios le puedo decir, es un testimonio personal. ¿A poco es pecado esto? Sí. Hay que confesarlo y apartarnos. Hay que confesarlo y apartarnos. Y entonces la restauración viene. Y entonces me empiezo a dar cuenta que ya mi conducta es trastocada por ese ejercicio de piedad. Pero es Dios haciéndolo en mí. No es un mérito del quingón. No, es Dios obrando de mi interior hacia mi exterior. ¿Ofendes al cónyuge? Déjame decirte, eso es pecado. Pues yo no sabía. Bueno, si lo necesitas, te puedo dar una lista de versículos que hablan de que eso es un pecado flagrante delante de Dios. ¿Te quieres rebelar en contra de tu autoridad? Llámese padre o maestros o jefes en la empresa. Y esta semana a mí el Señor me probó agudamente en una situación con un jefe, ¿verdad? Y digo, no, es pecado. Es pecado rebelarme ante este injusto. Podría decir que esto estaría justificado mi reclamo. Pero Dios sabe. Y lo que a mí me corresponde es respetar a este jefe que está cometiendo estas injusticias. Y lo que a mí me corresponde es lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Pero nos erigimos como dioses. Ese es el factor del engaño. Ahí es donde entra Satanás.
No, yo voy a reclamar porque yo digo que está bien que se haga así. No estás viendo que tienes pecado. Nos engañamos a nosotros mismos. Y es muy probable que sea porque Dios no está en nosotros. Y entonces alegas tu propia justicia. Es una estrella floja porque es lo que yo quiero, lo que yo pienso. Y gloria al Señor que termina con esta promesa. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. De toda maldad. Usted y yo nos acordamos, pero leímos Jeremías 31, se dio cuenta que él no se acuerda. Es el ejercicio de una limpieza total. Siempre que nosotros vamos a limpiar algo que está verdaderamente sucio, o sobre todo si ya tiene tiempo ese cochambre o esa mugre o esa... qué difícil es, ¿verdad? A veces nos toca darle hasta 3 o 4 pasadas y luego traer producto de ácido y limpia todo, y hasta lo que no le avienta ahí, el ajax, el cloro, ¿por qué? Porque no se le puede quitar eso para que quede limpio. Y una vez y 2 veces y luego todavía decimos, no, ¿sabes qué? Ya, eso es todo lo que salió, voy a tener que traer otra cosa. O acabamos diciendo, a lo mejor vamos a tener que contratar a alguien que venga y limpie porque esto no se pudo limpiar. Del arraigo que está ahí. Con el Señor no es así. Él tiene el poder para limpiarnos de toda maldad. Él es el único con poder para limpiar y para perdonar nuestros pecados. Me llama la atención que entre las citas bíblicas que estuve estudiando y meditando, sea una con la practicidad de los proverbios, la que el Espíritu Santo me llevó a convencer para compartirles. La practicalidad del rey Salomón y su sabiduría, ¿verdad? Entendemos que es sabiduría de lo alto, pero predomina la practicidad de este mundo, lo que aprendemos en la sabiduría de los proverbios y de Eclesiastés. Pues miren lo que me encontré en el versículo 12, dice, hay generación, dice, limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Y por qué digo que lo revela de una manera muy, muy gráfica, muy obvia, muy práctica? Porque en la medida en la que mi propia opinión está en lo alto, que la limpieza de Dios no tiene un efecto. Y como no queremos bajarnos de ese pedestal de secularismo y de mi propia opinión, es como si tuviéramos el poder redentor y limpiador ahí, pero sin usarlo. Bájate de esa propia opinión, de esa propia justicia, y vas a poder experimentar plenamente la promesa de Dios en este pasaje. Él es el único que tiene poder para limpiarnos de toda maldad. O nos engañamos a nosotros mismos, o le damos espacio al consejo de Dios a partir de hoy. De hacerlo, estaremos haciendo bien. Dios les bendiga.